Saludos amigos del Ecuador, muchas gracias por acompañarnos. Este es vuestro programa El Testimonial. Ahora está con nosotros la ecuatoriana María Eugenia Molina, consultora académica e investigadora, PhD candidata en comunicación social por la Universidad de La Plata, Argentina, es magíster en comunicación organizacional. Muchas gracias María Eugenia por acompañarnos. Antes de iniciar este diálogo, pero para darle contexto precisamente a él, le invito a ver el siguiente video. El debate contra la ideología de género, esa gran injusticia que nos trata... Esto no lo ha dicho Albert Rivera, sino Javier Ortega Smith. Y Nicolas Cage no aparece, por desgracia, en todas estas películas. Son deepfakes, imágenes en las que se reemplaza la cara de una persona por otra utilizando inteligencia artificial. Un proceso que en los últimos meses se ha convertido en algo extremadamente sencillo. Se trata de un vídeo manipulado más conocido como deepfake. Deepfake. Este vídeo no es real, es un deepfake, un vídeo manipulado. Hoy en día, para hacer uno de estos deepfakes, basta con descargarse una aplicación de internet, recopilar los vídeos de las personas que queremos intercambiar y cargarlos en el programa. El resultado puede quedar más o menos así. A la ideología de género, esa gran injusticia que... Vale, no es perfecto y le faltan muchos detalles, pero se puede mejorar hasta conseguir un resultado bastante parecido a la realidad. Para conseguirlo, se usan redes neuronales especialmente diseñadas para analizar fotos. La red analiza la fotografía y la reduce a una representación abstracta que resultaría imposible de interpretar para un ser humano. Después, realiza el proceso inverso. Traduce la imagen abstracta a una fotografía. Realiza este proceso cientos de miles de veces. Al principio lo hace mal, pero con el tiempo aprende de sus errores y perfecciona el resultado, pareciéndose cada vez más a la imagen objetivo. Bien, este tipo de tecnología de comunicación que aparece en el mundo nos conlleva precisamente a hacer una reflexión con una experta como usted en la comunicación no verbal. Es decir, del deepfake migramos hacia este tipo de instancias que nos permiten ya llegar a instancias inimaginables de cómo será la comunicación no verbal entre los seres humanos. Bienvenida una vez más, María Eugenia, le escuchamos. Muchas gracias, Wilman. Un gusto para mí poder estar con usted. Le agradezco mucho por la invitación que usted ha tenido la gentileza de formularme y estoy a la orden. Precisamente preguntábamos cómo encaja la comunicación no verbal en estas instancias tecnológicas del deepfake. Estamos en pleno escenario de las fake news, pero la tecnología nos fuerza ya a desarrollar instancias de reflexión en ese ámbito. Sí, Wilman, realmente el mundo de la comunicación no verbal es realmente eso, un mundo muy grande, muy importante, en donde los expertos en esta materia tenemos mucho que decir respecto al tema de la comunicación no verbal. Es importante, Wilman, anotar como punto inicial de esta conversación que estamos sosteniendo que la comunicación no verbal básicamente es la acción de transmitir mensajes sin que medien las palabras. Exacto. Es el arte, decimos, de expresarnos sin hablar. Esta comunicación la realizamos permanentemente y en todos y cada uno de los actos de nuestra vida cotidiana. Y ya está considerada como una ciencia verdaderamente. Sí, es parte, actualmente es parte de la comunicación social, inclusive de la comunicación estratégica, es una parte fundamental que existe dentro de la ciencia de la comunicación. ¿Por qué? Porque del 100% de la comunicación que nosotros como seres humanos estamos expresando, es fundamental hacerle saber a la audiencia que el 70% de esta comunicación es precisamente no verbal y solamente el 30% es de carácter verbal. He ahí la importancia que tiene este tipo de comunicación, puesto que además la comunicación no verbal es innata en nosotros como seres humanos. Nosotros nacemos ya con una comunicación no verbal. Claro, es una comunicación que todo el tiempo se está expresando, que todo el tiempo se está manifestando.
y hacemos llegar estos mensajes con gestos, con signos, con indicios, y probablemente, María Eugenia, tenga mucho de desarrollo y de vigencia hoy más que nunca en un escenario pandémico y en un ambiente preelectoral ecuatoriano en donde los candidatos y los electores deberán tener sus ciertas distancias, naturalmente, por recomendaciones de bioseguridad propias derivadas de la pandemia. Sí, por supuesto que sí. De hecho, hablando justamente de esta etapa preelectoral y en los próximos meses ya electoral como tal, en la que entramos como país, realmente los candidatos tendrán que tomar mucho en cuenta este tipo de comunicación, puesto que la comunicación no verbal tiene tres aristas muy grandes y muy importantes. Por un lado, la comunicación kinésica, que son todos aquellos movimientos de nuestro cuerpo, todas aquellas posturas que adoptamos nosotros con nuestro cuerpo, muchas veces incluso involuntarias, sin que nosotros nos demos cuenta, estamos comunicando todo el tiempo, comunicando con el cuerpo, como digo, también en la parte paralingüística, que son todas esas cualidades no verbales de nuestra voz. En el momento que estamos emitiendo un discurso verbal, hay otras cualidades no verbales que están acompañando a ese discurso, como por ejemplo el tono, el timbre, la entonación, la cadencia y el tiempo de espacios, de silencios que hay entre una frase, entre una palabra y otra. Y obviamente también tenemos la comunicación proxémica, que es esa comunicación de proximidad o distancia que tenemos entre los seres humanos en el momento de emitir nuestro discurso. Entonces los candidatos deberán ponerse muy a tono precisamente con estos necesarios conocimientos teóricos, con el propósito de desarrollar una comunicación que tenga un feedback, un retorno positivo, como él espera, de su mensaje político para que el elector luego lo convierta en un voto en las urnas. Por supuesto que sí, Wilman, usted tiene toda la razón y de hecho yo misma en este momento ya me encuentro dando capacitación con respecto de esto a muchas figuras públicas, a muchos posibles candidatos, a gente que quiere incursionar en la lid electoral porque obviamente no tenemos o no tienen los candidatos la posibilidad que han tenido en las anteriores campañas de acercarse a la ciudadanía de una manera física. Hoy, de muchas maneras, la pandemia nos ha limitado. Y hablando de lo proxémico, por ejemplo, no tenemos esta posibilidad de hacer una comunicación directa, de que el candidato se acerque, como era costumbre, a abrazar, a dar la mano, a besar a los electores como signo de acercamiento, de cercanía o de cariño. Ahora mucho de la campaña tendrá que ser online, tendrá que ser a través de las diferentes plataformas de las redes sociales y se deberán buscar mecanismos para, de algún modo, estando lejos, poder tener una cercanía a la población. Ahora, recordemos que en comunicación no verbal, Wilman, todo comunica. Sí. Cómo nosotros estamos sentados, cómo nosotros hablamos, la manera como estamos vestidos, los colores que utilizamos, cómo nos peinamos e incluso cómo sonreímos está comunicando, está diciendo cosas de nosotros y en eso los candidatos tendrán que estar muy alerta. Entonces, ¿qué les recomendamos para abandonar ya este tema y migrar a otro más importante en relación a sus conocimientos científicos, María Eugenia? Una de las cosas que les recomendaría es precisamente poder tener la preparación necesaria para que su lenguaje no verbal no le juegue en contra. Hay tres elementos que la comunicación no verbal hace con respecto del lenguaje verbal. La comunicación no verbal reafirma, contradice, o también nos puede ayudar a posicionar el mensaje. Correcto. Pero esto se lo hace en tanto en cuanto el candidato, la candidata, la persona que esté haciendo este acercamiento público tenga los conocimientos necesarios, como digo, para poder hacer que la comunicación no verbal no le juegue en contra. Ahora, la comunicación no verbal, María Eugenia, ¿recomienda deshacernos de los charlatanes y mentirosos? Que de repente en política pueden existir demasiados.
Sí, es necesario saber que la comunicación no verbal nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades sociales, nuestras habilidades directivas, nuestro posicionamiento con respecto al liderazgo, a la oratoria, pero también es verdad que la comunicación no verbal es una muy buena fuente para la detección de mentiras. Nosotros como interlocutores podemos darnos cuenta precisamente, o hay ciertos elementos. No digo que sea un tema infalible, pero sí hay muchos elementos que nos dan la posibilidad de que el interlocutor pueda darse cuenta que la persona con la que estamos teniendo el diálogo nos está mintiendo. Por ejemplo, decimos que cuando alguien miente, no nos sostiene la mirada o nos sostiene demasiado fuertemente la mirada. O por ejemplo, en el tema del lenguaje gestual, decimos que cuando un candidato, en este caso la persona que está tomando la palabra, expresa algo y empieza a contar utilizando los dedos de sus manos, una alerta de que nos está mintiendo es que cuando empieza a enumerar, ocupa primero el dedo pulgar y no el índice para empezar a contar. O cuando la persona empieza a bajar el tono de voz, decimos también que tiene cierto nerviosismo y asociamos ese nerviosismo en que algo no es coherente dentro de su discurso, que algo tiene que ocultar. Su última reflexión, María Eugenia, me lleva precisamente a desarrollar otro tema que queríamos abordarlo con usted. Entonces, si ese tipo de gesticulación, de expresiones faciales, de tonalidad de voz, las observábamos con las autoridades de la salud durante la primera etapa de la pandemia, luego terminaron por desaparecer, pues ya no hay las ruedas de prensa y la ciudadanía empieza a informarse de medios convencionales que tampoco pueden entregarle toda la verdad. ¿Estamos entonces abocados a una comunicación de crisis? Por supuesto que sí. Desde el momento en que la epidemia, que la crisis sanitaria saltó dentro de nuestro país y a nivel mundial, por supuesto, empezamos a entrar en una crisis. En una crisis, ¿por qué? Porque ¿qué es la crisis básicamente? Son momentos de máximo riesgo y mínimo control. Justamente lo que ha pasado en los tiempos de crisis. Y como bien usted anota, Wilman, con la experiencia que usted tiene de años en el periodismo, usted sabe, por supuesto, usted entiende perfectamente que en un momento de crisis, uno de los errores más grandes que puede tener la autoridad es no comunicar o comunicar de un modo incompleto. Exacto. Mucho menos, o mucho más, podríamos decir, desaparecer y dejar de informar permanentemente. Eso lo que nos da lugar en un momento de crisis es a elucubraciones, es a la proliferación de los rumores que en un momento de crisis y de una crisis de alta intensidad como la que estamos viviendo en estos momentos se va a agudizar. Entonces, y en esa circunstancia, la población lo que va a hacer es precisamente desconfiar de sus autoridades, desconfiar de lo que le están diciendo. Entonces, en una comunicación en crisis, como usted lo ha descrito, ¿qué fuentes informativas nos quedan? Pues la pandemia todavía persiste. La fuente primordial que debería, estoy hablando en un deber ser, tendría que ser la autoridad nacional y la autoridad sanitaria. Decimos los expertos en comunicación de crisis que mientras más fuerte, más profunda y más grave es la crisis, más alta debe ser la autoridad que ejerza la vocería. Acá no sucedió eso. Inclusive usted habrá notado, usted y todos los amigos que nos honran con la sintonía, habrán notado que todo el tiempo había muchos voceros cada vez con un discurso diferente. Eso en crisis es algo que no se puede hacer. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros como ciudadanía? Acercarnos tal vez a las redes sociales, acercarnos en casos que
algunas personas inclusive a conversar en el boca a boca, en lo que se dice respecto del tema, y por eso es que tenemos problemas como, por ejemplo, que muchas de las personas todavía creen que haciéndonos aguas de ciertas hierbas no nos vamos a enfermar o nos vamos a mejorar, e inclusive personas que toman y que defienden a rajatabla el hecho de que tomar dióxido de cloro, por ejemplo, les hace bien, yéndonos con un criterio absolutamente contra de lo científico. Entonces, estos son problemas justamente que se derivan de la falta de información oficial, de información clara. Como digo, siempre yo en mis capacitaciones y también a mis estudiantes de la universidad, a los que les doy la materia justamente de comunicación de crisis, una de las máximas en comunicación de crisis es no mentir, no falsear a la verdad, no culpar tampoco, no culpabilizar a la ciudadanía de lo que está pasando y sobre todo manejarnos con la verdad, manejarnos con integridad y dar a conocer los hechos como tienen que ser. Efectivamente, y aquí lo hemos dicho precisamente con toda la verdad, dejando un testimonial en nuestro programa. María Eugenia, muchas gracias por su participación. Sin duda alguna que tendremos la ocasión de dialogar en otras oportunidades, pues los temas son amplios y diversos y qué mejor que hacerlo con una experta ecuatoriana que en esta oportunidad nos ha acompañado. Muchas gracias, Wilvan, a usted por su gentil invitación y estoy a la orden. Un gusto. María Eugenia Molina, consultora académica e investigadora, aquí en El Testimonial.